Qué bendición más hermosa es estar en la casa de Dios. Estos días han sido días maravillosos. Nosotros hemos estado en retiro pastoral desde el día viernes. Bueno, toda esta semana ha sido de trabajo: martes instituto, miércoles reunión con todos los equipos de trabajo, jueves servicio, viernes retiro, sábado retiro, y hoy estamos aquí desde las 3. A las 3 de la mañana estaré en el aeropuerto abordando el avión para salir a Washington, D.C. Estaremos allá el resto de la semana, pero aquí continuamos con las clases del instituto. Nuestra pastora va a estar compartiendo el día martes y vamos a seguir con las actividades. El primero estaremos, primero Dios, en Israel, 1 de noviembre, así de que, ¿cuántos oran por sus pastores? Así de que Dios ha sido muy bueno y vamos a estar siempre haciendo el trabajo de la obra del Señor. Como pueden ver ya en pantalla, el tema de esta tarde es un tema bastante significativo, muy importante: el credo según Nicodemo. El credo según Nicodemo. El credo básicamente tiene que ver con lo que cree, cuáles son sus creencias, en qué crees. Y vamos a entender un poco de lo que fue el credo de Nicodemo. ¿En qué creía Nicodemo? Y cómo Jesús, al confrontarlo, le iluminó lo que es el verdadero credo. ¿En qué debería de creer? Y para eso quiero invitarles a que me acompañen con sus Biblias al Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al versículo 15. Todos los versículos los vamos a leer hoy, del versículo 1 al versículo 15. Ya está en pantalla, lo leemos. Escuche esto, escúchelo bien, póngale mucha atención. Hoy tenemos mucho que aprender. Dios nos va a hablar de una forma muy, muy especial. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al primer versículo, vamos analizando desde el primer versículo, vamos a ir investigando un poquito lo que aquí se está dando. Este acontecimiento es un encuentro, pero vamos a ir con detalle viendo el primer versículo y quiero por favor que presten mucha atención, porque hoy quiero hablarles de una de las peores crisis que está viviendo la iglesia en la actualidad. Estamos viviendo una crisis, se ha convertido en un problema pandémico eclesiástico, un problema muy serio dentro de la iglesia. Hoy lo vamos a identificar y vamos a encontrar 3 antídotos contra esta crisis que existe dentro de la iglesia. Y es precisamente el credo de Nicodemo. El credo de Nicodemo. Vamos a descubrir a lo largo de esta palabra, de este mensaje, de que aún existen algunos Nicodemos modernos dentro de las iglesias. Y esos Nicodemos modernos, cuando digo Nicodemos me refiero a hombres y mujeres. A ver si me ayudan con los niños. Cuando me refiero a Nicodemos me estoy refiriendo a hombres y mujeres modernos dentro de las iglesias que han causado la peor crisis dentro de la iglesia. El credo de Nicodemo son los causantes de la peor crisis de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica hoy en la actualidad. Vamos al versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos. Muy importante que empecemos con esta parte, la parte de quién es este hombre, qué posición tenía este hombre. La posición de este hombre es fariseo. La palabra fariseo es una palabra hebrea que significa perushim. Perushim. Perushim es una palabra que en hebreo se traduce y significa separado o distinguido. Escuche por favor. Perushim, que es fariseo, es la palabra en hebreo que significa separado o distinguido. Este título o esta posición de fariseo era un movimiento religioso judío. Los fariseos eran un movimiento religioso judío al que pertenecía Nicodemo. Entonces Nicodemo era un fariseo, era un perushim, era un hombre separado, un hombre distinguido. El nombre Nicodemo viene del nombre griego, de la palabra griega Nico, que en griego se escribe Nike, de donde viene la marca de zapato Nike que usted y yo conocemos. Nicodemo tiene como primera parte de su nombre esa parte Nike, N-I-K-E, que significa en griego victoria o victorioso. Por eso la marca de zapato Nike viene del griego que significa victorioso, y fue adrede que se le puso ese nombre como branding, esa marca a esos zapatos. Nicodemo entonces significa su nombre, la primera parte del nombre Nike, que significa victorioso, demos, pueblo. Entonces el nombre en conjunto significa pueblo victorioso. Eso significa el nombre de Nicodemo. Nicodemo, un hombre que dice la Biblia en ese primer versículo, del primer versículo estamos obteniendo toda esta información. Dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Su nombre, él le daba honra a su nombre, porque él era un victorioso del pueblo. Era valorado como un hombre importante dentro de los judíos. Dentro de la comunidad judía, Nicodemo tenía un lugar principal, un lugar importante. Su nombre Nicodemo, pueblo victorioso, y era perushim. Era miembro del movimiento religioso judío de aquel tiempo. Gente separada, gente distinguida. Esto representaba
una posición de mucha honra. Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un hombre muy admirado y respetado por su comunidad. Lo tenían como un gran maestro, lo tenían como un gran mentor, un gran líder era Nicodemo. Fariseo, un hombre separado, un hombre que no se mezclaba, un hombre que no tenía ninguna relación con nadie que no fuese de su mismo movimiento. Era un hombre que marcaba una línea de separación entre él y los que no eran parte del movimiento de los fariseos. En otras palabras, Nicodemo no se sentaba con cualquiera. Nicodemo no compartía la misma mesa con cualquiera. Nicodemo era un hombre muy cuidadoso de no mezclarse, especialmente con la gente de aquel tiempo conocida como los publicanos. Los publicanos eran tenidos como personas paganas, personas pecadoras, personas que les gustaba la parranda, la fiesta, la borrachera y cosas como estas. Y Nicodemo, escucha esto, al ser fariseo, un perushim, era un hombre apartado, separado, que no quería contaminarse del pecado de los demás, quería mantenerse alejado. ¿Hay algo malo con esto? ¿Había algún mal en el ser perushim? ¿Había algún mal en el ser una persona separada y que no se deseara contaminar con los demás? No, no había nada malo. No hay nada malo en el ser una persona separada. No hay nada malo en el ser una persona cuidadosa y no dejarse contaminar por otros, por sus ideologías, por sus prácticas, por su comportamiento pagano de pecado. No hay nada malo. El problema de Nicodemo fue lo siguiente. Y esto no solamente fue en Nicodemo. Esto fue un problema que se convirtió para Jesús uno de los tropiezos más grandes al presentar el reino del Padre en la tierra. Los fariseos, escúchenme, los fariseos junto con los saduceos, los escribas, que eran ramas que provenían del mismo movimiento religioso judío, se convirtieron en el tropiezo más grande que Jesús confrontó cuando él bajó a la tierra para presentar el evangelio del reino, para presentar el reino del Padre. Fueron los fariseos el tropiezo más grande que Jesús tuvo. ¿Por qué? Si se supone que los perushim eran separados, con ellos debió de haberse llevado mejor, con ellos debió de haber creado vínculos más fuertes, pues él era también un perushim. Jesús era un perushim. Jesús era un hombre separado, un hombre apartado del pecado, un hombre que no quería contaminarse. Es más, fue 100% hombre, tentado, pero nunca cayó en ninguna tentación, nunca pecó, cero pecado. No hay nada malo. El mal estuvo en lo siguiente: que pronto se empezó a dañar la esencia del perushim. ¿Cuál es la esencia del perushim? La forma, la manera de comportarse de estos fariseos se dañó. ¿Cómo se dañó? ¿Cómo se daña una persona que se supone es una persona santa, es una persona consagrada, es una persona pura? ¿Cómo puede dañarse una persona que no está rodeada de contaminación para no ser contaminado? Su esencia se daña porque de pronto le entra una ideología, un pensamiento de ser superiores a los demás. Y este fue el problema de los perushims. El problema de los fariseos, al considerarse que ellos eran más santos, al considerarse que ellos no eran como los publicanos, paganos, practicantes del paganismo, su esencia se dañó y de pronto se empezaron a crear la idea de que ellos eran superior a todos los demás.
Ellos entonces se creían ser perfectos. Su esencia se dañó adoptando una mentalidad, una ideología y un comportamiento donde ellos se paraban en las plazas públicamente y sus oraciones eran así: Dios, yo no soy como ese pecador que no obedece, que no hace caso. Esas eran sus oraciones públicas para ser oídos y ser vistos por los demás. Hacer sentir a los demás inferiores a ellos, rebajar a los demás, pisotear y humillar a los demás por sus condiciones de vida. Y ellos sentirse superiores. Ellos eran los perfectos. Ellos eran los santos. Entonces veamos el desenlace de Nicodemo. Un perushim con una esencia dañada. Un perushim que debió de haberse mantenido consagrado, puro, pero sin una esencia dañada. Pero ahora la esencia de Nicodemo está dañada y veamos su desenlace. Veamos el versículo 2. Número 1. Este vino a Jesús ¿de qué? De noche. ¿Cuándo vino a Jesús? ¿Por qué no vino de día? ¿Por qué no se le acercó a Jesús cuando Jesús públicamente está enseñando, formando o compartiendo el reino? ¿Por qué no vino allí? Porque él se sentía superior. Era un perushim que él no quería dejarse ver como alguien que necesitara alguna guianza, algún consejo, alguna enseñanza, alguna mentoría. No, él no. El problema de los perushims, el problema de los fariseos, cuando su esencia es dañada, es que se creen superior, se creen más grandes, y una vez que se creen superiores a otro, no son aptos, no se abren para sentarse y recibir, escuchar palabra y ser formados. No, ellos no. Ellos ya lo saben todo. Ellos ya lo conocen todo. Ellos tienen el conocimiento, ellos tienen la preparación, ellos tienen la equipación. Son años y años estudiando el Torá, años y años conociendo de las leyes, años y años estudiando los papiros de los profetas, como el profeta Samuel, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo. Ellos llevan años y años y años de conocimiento. Ellos no necesitan ser enseñados por nadie y no quieren mostrarse como personas que necesitan ser enseñadas. Hemos dicho antes de que una persona que de momento cree saberlo todo estropea su crecimiento. Una persona que de pronto piensa saberlo todo y no está abierto a seguir aprendiendo, hasta ahí llegó, no va a seguir creciendo. Lo que nos lleva a crecer como seres humanos es estar constantemente aprendiendo, es estarnos actualizando, es estar recibiendo. Eso me lleva a crecer. Pero cuando yo digo, no, yo ya lo sé todo, yo no necesito nada, yo ya lo sé todo, entonces, ¿qué hago? De noche me escabullo y de noche voy a buscar al maestro. Primer comportamiento del perushim de Nicodemo, el credo de Nicodemo. Él pensaba que él lo sabía todo y por lo cual no necesitaba escuchar a nadie. Sin embargo, de pronto escucha a ese Jesús y de pronto tiene un choque de ideología. El fariseísmo que le había enseñado a él a no mezclarse con los pecadores, a no sentarse con los pecadores, de pronto surge un rabí, surge un maestro con un conocimiento en las escrituras más profundo que él. Un hombre con una elocuencia para hablar, pero a la misma vez con una sencillez de corazón y un comportamiento de sentarse con pecadores. Sentarse con gente que tomaba frente a él. Sentarse con gente que fumaba delante de él.
con gente que de pronto están en fiestas, parrandas y bailes, y allí en medio está el rabino sentado. Y esto le causa a Nicodemo y a su credo, a su ideología, un choque ideológico. Y dice, pero si este es un perushim, este es un hombre separado, en él no hay pecado. Este es un hombre distinguido por su forma de hablar, por su forma de enseñar, pero su comportamiento no lo entiendo, dijo Nicodemo. No entiendo cómo él, siendo un perushim, siendo un separado, un santo, un consagrado, un puro, de pronto se siente con los publicanos y comparta del conocimiento, de las revelaciones de la palabra con cualquiera. No puede ser posible. Y esto le captura la atención a Nicodemo. Y entonces Nicodemo, quien ya trae en su credo el no verse menor, no verse inferior y no verse como que necesita una explicación, que no lo vea nadie porque él ya tenía una posición, entonces busca a Jesús de noche. Pero ahora note lo siguiente, dice el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aquí hay otra parte, estamos en el desenlace. Hay dos actitudes que muestran estos perushims, lo que hoy yo le llamo la peor crisis de la iglesia evangélica. Porque hay muchos perushims metidos dentro de las iglesias. Hay muchos fariseos metidos dentro de las iglesias. La peor crisis de la iglesia actual son estos Nicodemos con sus credos. Perushims con una esencia dañada, sintiéndose superiores a otros. Primer desenlace es que él no iba a recibir mentoría, él no iba a recibir enseñanza de nadie porque él ya lo sabía todo. Segundo, es que a Jesús llega y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Escuche esto, como maestro. Si es verdad que Jesús fue maestro, vino a la tierra y enseñó, pero no vino como maestro, vino como el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. El Padre lo envió a la tierra. El Padre, Isaías 61:1, porque me ungió Jehová y me ha enviado. Él era enviado por el Padre, siendo hijo unigénito de su Padre. Juan 3:16. Y más adelantito Jesús lo confiesa y lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dicen los versículos más abajo. Nicodemo y su credo no le permitían ver a Jesús como el Hijo de Dios, pero como un maestro sí. Nicodemo estaba comparando al Mesías como a un Moisés, el maestro de la ley, quien recibe las leyes. Eso era para Nicodemo Jesús, un maestro más. Nicodemo no vio en Jesús, no tuvo la revelación de verlo como el Mesías. No lo vio como Cristo, lo vio como un maestro. Como ver al profeta Samuel, como ver al profeta Elías, como ver al profeta Eliseo, como cualquiera de esos hombres. Así era Jesús para Nicodemo. ¿Qué significa esto en los perushims? ¿Qué significa no ver a Jesús como el Hijo de Dios y verlo como un maestro más? Que estos perushims, estos que la esencia la tienen dañada, sintiéndose superiores, que no son aptos, no se sienten, que necesitan ser mentoreados o enseñados o pastoreados para ser formados, tampoco aceptan la genuinidad y la autenticidad de lo que Dios establece. Escucha, estos son los que por falta de discernimiento
no distinguen que aquella persona ha sido puesta por Dios, establecida por Dios, con la autoridad de Dios para ejercer autoridad sobre ellos. Les gusta cómo predica, les gusta cómo enseña, les gusta cómo habla, pero yo someterme a eso no. ¿Por qué? Porque el perushim, el fariseo, siempre estará buscando errores. Si no en el presente, en su pasado. ¿Cómo puede esta persona venir a enseñarme a mí? Si esta persona pecó, si esta persona falló, si esta persona hizo aquello y hizo esto otro, ¿cómo esa persona? Esa es la actitud y el comportamiento de los fariseos, de los perushim, que están metidos dentro de las iglesias hoy. Yo ver a ese hombre como mi pastor, ver a esa mujer como mi pastora, ver a esa mujer, a ese hombre como mi líder, jamás. Porque son personas que tienen fallas, son personas que han cometido pecado, son personas y están siempre atrapados viendo qué, o el pasado o los errores del presente de esas personas. Estoy seguro que para Nicodemo, Jesús era un hombre que sí enseñaba bonito, pero no estaba de acuerdo que ese rabí se sentara con los pecadores. No estaba de acuerdo que ese perushim tuviera un momento de compartir con un Zaqueo, tuviera un momento de compartir con una samaritana que 5 maridos había tenido y el que tenía ahora no era su marido. Él no lo veía bien y eso lo llevaba a juzgar y a no aceptar la autenticidad y la genuinidad de ese hombre de Dios. Porque así son los perushim. Y ahora quiero aplicar un poquito lo que acabamos de descubrir de Nicodemo. ¿Quiénes son estos perushim metidos en las iglesias causando la peor crisis del evangelio hoy? Estos que están bajo un movimiento religioso. Los religiosos de hoy son los causantes de una iglesia en crisis. Sus ideologías son: yo tengo que ser de esta condición, bajo estos estándares, para poder llamarme que soy hijo de Dios. Para ellos no cualquier persona calza, no cualquier persona puede verse como un cristiano o como un hijo de Dios, porque para ellos no llenan los estándares, no llenan los requisitos. Porque ellos, el perushim, busca perfección afuera cuando ellos son más imperfectos. Son los que se meten dentro de las congregaciones a criticar por qué fulano viene vestido así, por qué sutana se viste así, por qué este edificio es todo negro, por qué hay luces como que si esto fuera una discoteca. Eres un perushim. ¿Por qué hay esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué aquí no usan velo? ¿Y por qué las hermanas se ponen pantalones? Aquí lo que hay es un montón de Jezabeles pintadas, con el pelo pintado, rayado. Y estos son los que se meten en las iglesias. Y con ese espíritu de religiosidad causan crisis dentro de la iglesia. Estas son las personas que cuando vienen a la iglesia no vienen a recibir, porque ellos se sienten que ellos no necesitan recibir de nadie. ¿Qué me va a enseñar a mí él? ¿Qué me va a enseñar ella a mí? No vienen a recibir, vienen a criticar, vienen a murmurar, vienen a hablar. Esos son los perushim de la actualidad que están causando una terrible crisis dentro de la iglesia. Son los Nicodemos con su credo. Ellos así creen. Entonces, a ellos les ofende
la música con luces. A ellos les ofende esa pantalla. Para ellos es mejor tener un ataúd aquí y todo el mundo. ¡Oh! Pero eso de danzar, eso no es de Dios, eso es del diablo. Esos son los Nicodemos modernos metidos dentro de la iglesia, causando una crisis dentro de la iglesia. Y chocan con aquel Mesías, chocan con aquel Jesús que de pronto le dice al homosexual: ven, te amo aunque no tolero el pecado, te sigo amando. Le dicen a la prostituta: ven, te amo aunque no acepto tu pecado, pero yo te sigo amando. Ven aunque tengas tatuaje hasta en el ojo, no importa, ven porque yo te amo así. Ven aunque seas un drogadicto, ven aunque seas un pornográfico, ven aunque seas un borracho, ven aunque seas lo que sea, ven porque yo te amo así. Para ellos ese es un choque ideológico. ¿Cómo va a venir así vestido? ¿Y por qué el pastor no se pone corbata? Está en lugar santo. ¿Cómo se atreve a predicar sin corbata? Tú eres Nicodemo. Tú eres el Perushim. Tú eres el fariseo que viene solamente a criticar. No vienes a recibir. Y esos son los Perushims que traen problemas dentro de la iglesia. Porque esos son los Perushims que terminan rebeldes. Son rebeldes. Y quiero que escuche esto. Donde hay rebeldía va a haber división. ¿Estamos acá? Donde hay rebeldía, ¿qué va a haber? ¿Por qué? Porque el rebelde está en desacuerdo. El rebelde no está de acuerdo, el rebelde no acepta. El rebelde dice: yo no voy de acuerdo con esto, yo no acepto esto, porque esta es mi postura, esta es mi posición, este es mi credo. Y estos son entonces los que con su rebeldía de no dejarse pastorear, de no dejarse mentorear, de ser insumisos, insujetos, rebeldes, comienzan a sembrar la semilla de la discordia en los demás. Yo predico estos temas no necesariamente porque la iglesia esté atravesando por algo allí. Porque la iglesia, bendito sea Dios, Jubileo, es una iglesia sana. Y hasta este momento seguimos sanos. Aquí no ha habido división, aquí no ha habido pleito, gracias a Dios. Pero si Dios me pone esta palabra es para traerte una voz de alerta. Ten cuidado de no convertirte en un perushim. Ten cuidado de no ser un fariseo, una farisea que venga solamente a buscar qué criticar, que venga solamente a buscar qué decir mal y luego pasar esa semilla de la discordia a alguien más. Ten cuidado con eso. Pero la razón por la que hoy hay tanta división dentro de la iglesia, tanta división, que fulano le dividió la iglesia a sutano y salió con su grupito por ahí y ahora ya anda con otro grupito. Hermano, váyase a California, váyase a Los Ángeles y usted va a encontrar en cada cuadra, en cada esquina de cada cuadra, una iglesia. ¿Cuántos miembros tienen? 5 pelones. Cruce la cuadra, vaya a la otra esquina y ahí está otra iglesia. ¿Cuántos miembros tiene? 10 pelones. Y así todo, cuadras completas de mini iglesias. Como que si el evangelio fuera un mini evangelio. El evangelio no es mini, el evangelio es grande. Y lo grande de Dios solo se hace más grande. Lo grande de Dios solamente se hace más grande. Dios no hace nada chiquito. Mi Dios todo lo que hace es grande. Porque Él es grande. Porque Él es poderoso. A su nombre. Pero por esos perushims que se meten dentro de las congregaciones, fariseos, criticando la vestimenta de fulano, criticando la vestimenta de sutano, si tan solo se hicieran un autoanálisis y se vieran por dentro, tienen la lengua más larga que la corbata que yo pudiera ponerme.
Chismoso. Porque desde el momento que están criticando son unos chismosos. Desde el momento que están murmurando son unos chismosos. Que lo único que están causando es ¿qué? División. ¿Le paro o le sigo? Usted dígame. A su nombre, apláudale al Rey de Reyes, Señor de señores. Estos son los Nicodemos que llegan a Jesús de noche porque ellos se sienten que no necesitan. ¿Sabe por qué? Porque llevan 20 años en el Evangelio. Nacieron en cuna evangélica, en cuna cristiana, y se sienten saber todo. Ellos saben palabra, ellos tienen conocimiento, ellos tienen experiencia. Con 20 años en el Evangelio, yo tengo más experiencia que tú, que te acabas de convertir y no tienes ningún año. Yo tengo más experiencia que tú, tengo mejor preparación, conozco más de la palabra. Yo no necesito estar recibiendo de nadie. Y estos son los perushims que han causado una crisis en la iglesia. Porque se meten no para recibir, se meten no para crecer, se meten no para que ellos sean formados. Ellos no quieren ser formados por nadie. Ellos se sienten en la capacidad de formar a otros y no ellos de ser formados. Por eso son insumisos, son insujetos, hacen lo que quieren. Hoy vienen, mañana hacen lo que quieren, se les pega lo que quieran y lo hacen a como ellos quieren. Ellos no rinden cuentas, ellos no tienen líderes, ellos no tienen supervisores, ellos no tienen absolutamente a nadie a quien ellos puedan rendirle cuentas, a nadie. Son absolutos. Se congregan cuando quieren, vienen a la iglesia cuando quieren. Mira el que está ahí a su lado, dígale: hoy me da gusto verte, tenía un año de no verte. Esos son los fariseos. Pero su ideología, su credo, los lleva a sentirse superiores por los años que llevan en el Evangelio, por el conocimiento que supuestamente tienen. Y estos son entonces los que una vez que se rebelan, causan división. Hermanita, yo no sé por qué usted va a esa iglesia. Usted no ve cómo es el pastor. Esa iglesia es una iglesia liberal. Mire, ahí dejan que las hermanas se pongan pantalones. Mire ahí, ¿por qué no usan velo esas hermanas incircuncisas, hijas del diablo? Esos son los clásicos perushims que vienen para estar criticando. Pero ellos creen que su credo, valga la redundancia, es correcto. Y no pueden aceptar ver una iglesia que acepta a todo el mundo a como venga. Gracias. Nicodemo tuvo un choque ideológico con Jesús. Dijo: si Jesús es un fariseo, si Jesús es un perushim, separado y distinguido, ¿por qué se sienta con una samaritana? ¿Por qué va a la casa de un ladrón llamado Zaqueo? ¿Por qué le pone mente a un ciego llamado Bartimeo, se detiene y lo sana? ¿Por qué sana a la hija de aquella sirofenicia, a la cual él le dijo: los perros no comen sino solamente las migajas que caen de su amo, de la mesa de su amo? Cuando Jesús le dijo: he venido a los míos. Y de pronto Jesús hace el milagro en la hija de aquella mujer sirofenicia. Y este perushim, este Nicodemo, está teniendo un choque con el ministerio de Jesús. No lo entiende, porque se supone que Jesús, siendo un santo, puro, consagrado, tenga este comportamiento con gente publicana, pagana y pecadora. Y eso no lo entienden. Y así hay muchos perushims de hoy, muchos religiosos, que para ellos evangelio es tu manera de vestir. ¿Cómo te vistes? Yo hablaba esta semana pasada con un muchacho
que me contaba su testimonio. Se convirtió en mi nuevo agente de seguro. Y cuando me preguntó a qué me dedicaba, aparte de los negocios, le comenté que era pastor y me dijo, oh, wow, sabe que yo estoy interesado en convertirme en un pastor. Me dice, de hecho, estoy empezando a ir al instituto bíblico, en la iglesia donde estoy asistiendo, quiero aprender porque tengo un profundo deseo de convertirme en un pastor. Le digo, te felicito. Me dice, wow, usted es el primer pastor que me felicita. Y le digo, ¿por qué? Dice, tal vez porque usted no me ve, usted no me está viendo, usted no me ve frente a frente. Si usted me viera, tal vez me diría lo que otros pastores me han dicho. ¿Por qué, le digo? Porque si usted me ve, yo estoy tatuado, completito, todo mi cuerpo está tatuado. Yo fui sicario, fui traficante de drogas, me movía con cárteles, era un ateo que no creía en Dios, pero Dios se reveló a mi vida y me cambió mi corazón, cambió mi mente, me arrepentí de lo que había hecho y me dice, y hoy quiero servir a Dios. Tengo un anhelo profundo de compartir mi testimonio. Y es más, yo creo que lo vamos a invitar y lo vamos a traer aquí. Yo quiero hablarle al mundo del poder del evangelio que produce cambio en la mente y en el corazón del hombre. Y yo, hermanos, me sentía que me estaban predicando. Yo decía, amén, amén, aleluya, por teléfono. Me dices que los pastores me ven y me dicen, tú no puedes ser pastor con esos tatuajes. Estás lleno de tatuajes. Tienes un historial muy malo. Tú no puedes ser pastor. Qué triste es encontrarte a perushims que por tu pasado te juzguen, que por tu pasado te limiten lo que Dios puede hacer a través de ti. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Hay un solo Dios y Él tiene la última palabra, y quien Él llama, cómo lo llama, cuándo lo llama. Y por si acaso, mi querido Perushim, se te había olvidado, la Biblia dice que Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar lo sabio de ese mundo. Por esa razón tú estás aquí, por esa razón yo estoy aquí. Yo era lo vil del mundo, pero los ojos de Él se incrustaron en mi vida. Aun cuando estaba en el embrión, tus ojos me vieron. Y a pesar de que somos seres finitos, humanos, llenos de errores, de cuantas fallas, aún así nos sigue amando, pero no para un perushim. Para un perushim eso no es aceptable. Tatuajes, aretes, piercing, no es aceptable. Ellos no pueden predicar, ellos no son aptos, porque mis estándares de fariseo dicen que no, porque yo tengo un estándar y no lo puedo permitir así. ¿Le vamos a cerrar las puertas entonces a los que vienen con piercings? Les vamos a cerrar las puertas a los que vienen tatuados entonces. Aquí hay un muchacho que está tatuado, hermano, hasta los mocos. Y me dijo, pastor, ¿cree que es necesario quitarme los tatuajes? Le digo, ¿para qué? Eso sirve de testimonio para que el mundo se dé cuenta de quién eras y lo que hoy Dios hizo a través de ti. No te avergüences, no te avergüences, no te avergüences de lo que Dios ha hecho con su poder en tu vida. No te avergüences y no se te olvide de dónde Dios te sacó. El momento que a ti se te olvida quién eras tú, lo vil, lo menospreciado, eso eras tú. Pero un Dios de misericordia te escogió a ti siendo vil y siendo menospreciado para avergonzar los sabios de este mundo. Borracho empedernido, hoy está sentado aquí, parece la madre Calcuta. Pero eso es lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre que se rinde a Él. Eso es lo que Dios puede hacer en la vida de una mujer que se rinde a Él. Pero este movimiento religioso, farisaico,
es lo que se ha convertido en la mayor crisis dentro de la iglesia. Estamos divididos como iglesia. Yo me temo decir esto y lo voy a decir abiertamente. Creo que hay muchos pastores como Nicodemo, con un credo equivocado. Muchos pastores rebeldes que nunca se sometieron ni fueron sumisos a sus pastores de donde salieron. Estuvieron siempre criticando el modus operandi de sus pastores, la forma, la manera como enseñaban, como predicaban o lo que hacían, y se rebelaron. Son los mismos rebeldes que causan divisiones dentro de la iglesia y sacan grupos dentro de la iglesia para llevarlos y hacer sus propios grupos. Y por eso es que esos pastores son llaneros solitarios. Usted los invita y los llama y les dice: ven, aquí tenemos un grupo de pastores para que vengas, recibas. No, ellos son fariseos que se sienten saberlo todo. Ellos no pertenecen a una organización. Ellos no quieren reunirse con otros pastores porque ellos se la saben toda. Tenga cuidado con esa gente. ¿Me está escuchando? Y los que me están viendo, tenga cuidado con pastores así. Tenga cuidado, porque son fariseos rebeldes que dividen. Nicodemo llega con Jesús y le dice: mira, yo no acepto que seas el Hijo de Dios, te acepto como el enviado de Dios en forma de maestro. Eso eres tú. Entonces Nicodemo tenía dos problemas, el problema clásico de todos los perushims. Uno, no pueden dejarse pastorear. Si tú eres uno de esos que no te dejas pastorear, que no te gusta que te corrijan, que no te gusta que te digan lo que estás haciendo mal, y no te gusta ser confrontado con tu error, y llevas muchos años en el evangelio, lamento decirte que tú eres un fariseo, tú eres un perushim, tú eres un Nicodemo. Si de pronto vienes de tiempo en tiempo, de vez en cuando vienes a esta iglesia solo porque te gusta escuchar, pero tú no te reportas a nadie aquí, no eres un miembro de esta congregación, solamente vienes como visitante y ya llevas rato así, tú eres un perushim. Hay que transiciona, deja de ser fariseo y hace un verdadero cristiano. Hace una persona activamente cristiana. Empieza convirtiéndote en un miembro. Hazte miembro comprometido con Dios, con tus pastores y con tu iglesia. De lo contrario, tú eres un fariseo. Si tú no tienes ningún compromiso y visitas muchas iglesias, hoy estás aquí, el próximo domingo ya hiciste esa agenda, tienes agenda todo el año para visitar todas las iglesias, las más de 300 iglesias que hay en Phoenix nomás. Y tú eres de esos, lamento decirte que tú eres un fariseo, tú eres una farisea. Y te lo estoy diciendo de frente, no detrás de ti, aquí de frente te lo digo. Amén, sonría que Cristo le ama. Transiciona, hazte un verdadero cristiano, conviértete en alguien sumiso, conviértete en alguien obediente. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora Jesús le va a dar el antídoto a ese perushim de Nicodemo. Y este es el antídoto que Él te da a ti también. Cuando sientes que llevas muchos años en el evangelio, mucho tiempo en la iglesia, y que ya conoces mucho y no necesitas mentoría, no necesitas pastoreo, no necesitas de alguien a quien reportarte, que de pronto no disciernes la autenticidad y la genuinidad del llamado de Dios en una persona, cuestionas, dudas si realmente es un hombre de Dios o una mujer de Dios. ¿Todo por qué? Por el espíritu que tú traes, por el espíritu de religiosidad, porque has visto las cosas que son meramente cosméticas, las cosas que son de forma y no las cosas que son de fondo. No veas las cosas que son de forma, mira la profundidad de la base bíblica. Mira si se enseña y se predica palabra de Dios. Mira si se confronta al pecado. Mira si se te habla y se te confronta con tu mal. Eso es lo que tú debes de estar viendo. Cristo dijo: antes de que veas la paja de tu hermano,
mira la viga que tú traes. Y Jesús confronta a Nicodemo y le dice en el versículo 3, Jesús le responde, escucha, evade por completo el hecho de que Nicodemo le dice, eres rabí. Jesús entiende que Nicodemo lo está viendo como un simple maestro y no como el enviado del Padre, el Hijo del Padre. Jesús lo entiende. Y por eso evade por completo el supuesto, disque entre comillas, elogio que Nicodemo, porque esos son los religiosos. Los religiosos les gusta andar adulando. Religioso le gusta. ¿Por qué? Porque su forma o su manera. Una vez de que logró conocer a alguien que es conforme a su ideología, entonces se le acerca para congraciarse, pero no porque necesita un pastor, no porque necesita formación. Jesús evade la adulación de Nicodemo y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha esto. Jesús le dice a Nicodemo en palabras sencillas, Nicodemo, tienes la cabeza llena de humo. Nicodemo, los años que llevas de fariseo y el conocimiento que tú pretendes tener, de nada te sirve si no eres una nueva criatura. Escucha lo que Jesús le está diciendo. Nicodemo, los 20, 30, 40 años, Dios te lo dice a ti también, no justifican tu comportamiento religioso. No es lo que te va a salvar. Nicodemo, tú necesitas aprender a regresar a kinder. Tú necesitas regresar a la senda antigua. Tú necesitas regresar a nacer, aprender a gatear para aprender a caminar y luego aprender a correr. Tú estás corriendo cuando te brincaste primer grado. Tú estás corriendo cuando no fuiste a lo elemental. Nicodemo regresa a la senda antigua. ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, a este fariseo? Nicodemo, de nada te sirve todo lo que sabes si en ti no hay humildad. Antídoto número 1 contra el fariseísmo. Antídoto número 1 para combatir el espíritu de la religiosidad. Sé humilde. Cuando eres humilde, aceptas a todo el mundo. Cuando eres humilde, no tienes problemas de aceptación. Cuando eres humilde, no andas prejuiciando. Cuando eres humilde, no andas condenando. Cuando eres humilde, no eres quien para andar hablando mal de otro. Eres humilde. Nicodemo, de nada te sirve tus años en el evangelio si olvidaste la humildad. ¿Sabes por qué a mí me ves sentado con un Zaqueo? ¿Sabes por qué me ves sentado con una samaritana? Porque soy un ser humilde. La humildad abraza, la humildad da la bienvenida, pero el orgullo aleja a la gente. El orgullo crea barreras para que la gente no llegue, y esos son los perushims orgullosos. La iglesia necesita ser humilde. Toca al que esté ya a tu lado y dile, aprende a ser humilde, por favor. Nunca te creas algo que no eres. Nunca se te olvide de dónde Dios te sacó a ti. Que no se te olviden los problemas que vienes arrastrando. Que no se te olvide la maldición generacional que vienes arrastrando. Y que Dios tuvo misericordia contigo. Cortó esa maldición generacional. Y si hoy estás aquí bueno y salvo, es por su amor, por su misericordia. Sé humilde. Aprende a reconocer a Dios en todas las áreas de tu vida. Lo que hoy tú eres es por Él. Lo que hoy tú tienes es por Él. Que no se te suba la cabeza, Perushim. Yo sé de dónde vengo. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé quién era y no lo olvido. Por eso todos los días me humillo delante de Él y le digo, gracias, papá, porque de lo vil y lo menospreciado escoges tú para avergonzar los sabios. Soy inmerecedor de tanta misericordia. Soy inmerecedor de tanto amor. Soy inmerecedor de todo lo bueno que hoy tengo y poseo. Soy inmerecedor. Pero el momento que tú te sientes que porque eres un santo, una pura, un puro, consagrado, te mereces estar bien, y aquellos deben de estar mal y deberían de estar mal porque son unos paganos, publicanos. Ese momento tu esencia se dañó y te crees superior a otros. Y eso lo único que te va a llevar es a rebelarte. Vas a ser rebelde. Vas a andar buscando la iglesia perfecta. Vas a andar buscando al pastor perfecto. Vas a andar buscando a los líderes perfectos. Vas a andar buscando a los miembros perfectos, pero no hay. ¿Y por qué? Porque tú te crees ser el perfecto y todos los demás están mal.
Nicodemo vuelve a primer grado. Nicodemo vuelve a ser humilde. Nicodemo le responde a Jesús y le dice en el versículo 4: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta más? ¿Cómo le llamaríamos a esta respuesta? Que Jesús después lo critica y se lo dice de forma directa: siendo tú maestro de los judíos, un gran maestro de los judíos, ¿no conoces estas verdades? ¿Sabes por qué? Porque a Nicodemo le faltaban tres aspectos, tres requisitos para no ser un perushim, pero ser un verdadero cristiano. La primera era que a Nicodemo le faltaba humildad. Jesús le dice ahora: Nicodemo, tú no solamente necesitas nacer de nuevo, necesitas volver a la humildad, a reconocer que no lo sabes todo, a reconocer que no eres especial, no eres exclusivo, a reconocer de que fallas, tienes errores, pecas también, no eres perfecto. Tú necesitas volver a nacer de nuevo, necesitas humildad. Pero ahora le dice Jesús y le responde en el versículo 6, mira lo que le dice Jesús en el versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere, y aquí vienen los dos antídotos más que se suman a la humildad, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ni verlo. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Jesús dijo: el que no fuere como niño, no entrará en el reino de los cielos. El niño es sencillo, el niño es humilde, el niño no se cree la gran cosa, el niño es un niño lógico, con sentido común, es tranquilo. El niño tiene una virtud muy grande y es una fe muy grande. Y Jesús dijo: el que no fuere como un niño, no entrará en el reino de los cielos, diciéndole a Nicodemo: Nicodemo, si tú no vuelves a ser humilde, ni tan siquiera vas a ver el reino de Dios. No lo vas a entender, no lo vas a procesar si no hay humildad en ti. Me vas a criticar porque me siento con Zaqueo, me vas a criticar porque me siento con pecadores. No vas a entender el reino, no vas a poder ver el reino por tu orgullo, porque te sientes demasiado santo. Nicodemo, sé humilde. Nicodemo, tienes que aprender a nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué significa del agua y del Espíritu? Escúchame, el agua representa el bautismo en agua, que es un acto de obediencia. Los perushims no son obedientes. Los religiosos lo que menos hacen es ser obedientes, y a lo que más le van es a la obediencia. Aquí nos han caído unos cuantos perushims. Voltea a ver el que esté a tu lado y mírale la cara a ver si no tiene cara de perushim. Creo que ya no están, ya se fueron, gloria a Dios. Gente criticando a otros por su forma de vestir, gente criticando a otros por su forma de ser. Hermano, hasta ¿por qué tienen que ser de Venezuela? ¿Por qué aceptan a los venezolanos? ¿No sabe que son problemáticos esos y esos mexicanos? Sí. Esos son precisamente los perushims. Gracias a Dios que aquí no alcanzan, aquí no caben, de aquí tienen que irse. Los perushim lo que menos desean es ser obedientes. Usted le dice a un perushim en el altar: te necesito a tal hora en tal lugar. Ay, no puedo. Usted le dice a un perushim servidor: necesito que vaya y limpie esto. Ay, no puedo. Esos son los perushims. Usted le dice a cualquier director de comisión de trabajo: mira que necesito que cumplas con esto y esto, y que hagas esto y que aquí, que allá. No puedo. Son los perushims. Les gustan los títulos, pero no les gustan la responsabilidad del cargo. Son los perushims. Lo que menos quieren es obedecer. Ellos no se quieren someter a nadie. En esta iglesia nosotros tenemos dentro de la visión a líderes que son líderes de otros, pero que estos que son líderes de otros están sometidos a otro líder. Les doy un ejemplo.
Los directores de servidores en esta iglesia, cada uno de ellos, nosotros no somos sus supervisores directos. Nosotros, me refiero a mí, la pastora y yo no somos sus supervisores directos. Y aunque ellos sean los directores de los servidores y sean los meros de los servidores, ellos no se reportan a nosotros. Ellos tienen a otro líder por encima en otras áreas. Mire qué curioso. La directora de únicas es la jefa de la directora y de los directores de servidores. Pero la directora de única está debajo de los directores de los supervisores, de servidores. En otras palabras, aquí no hay posiciones absolutas para que nadie se enseñoríe. Nadie se puede enseñorear en esta iglesia porque tiene a alguien a quien responderle y rendirle cuentas y no sentirse absoluto. Pero ese es el sistema de esta visión. Porque Cristo dijo, someteos los unos a los otros. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia. El perushim que no se puede someter a fulano de tal porque lleva menos años que yo, entonces no cabe acá. Tienes que aprender, uno, a nacer de nuevo, sé humilde. Dos, aprende a nacer del agua. El agua es obediencia. Aprende a ser obediente. Sea obediente. No cuestione la autoridad. No cuestione lo que se le pida o lo que se le asigne. Sea obediente. En el proceso va a haber sanidad. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, cuando le dice a los 10 leprosos, vayan con el sacerdote, preséntense? Ir al sacerdote era para ser diagnosticados si realmente tenían lepra o no. Ellos tenían la lepra, sabían que eran leprosos, pero Jesús les dice, vayan y preséntense con el sacerdote. Ellos pudieron haber dicho, Jesús, nos están mandando con el que da diagnósticos de lepra. Nosotros ya sabemos que somos leprosos. Ellos pudieron haber cuestionado la orden de Jesús, pero no la cuestionaron. Fueron obedientes y en la obediencia hubo sanidad. Fueron sanos rumbo al sacerdote, camino al sacerdote, obedeciendo la palabra de Jesús. Yo no sé cuál sea tu lepra. Es más, es probable que hoy seas un perushim aquí sentado, pero puede ser sano. Sé obediente y va a llegar tu sanidad. Hay personas que nunca van a ser sanas porque no son obedientes. Hay personas que vienen arrastrando heridas de su pasado, heridas porque alguien los hirió, alguien los lastimó, y nunca van a ser sanos. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Como las personas que nunca sirven dentro de la iglesia. Hay gente que nunca desarrollan un ministerio, nunca desarrollan un servicio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no participan. No saben. ¿Cómo puedo? ¿Qué sé yo, pastor, cuál es mi ministerio? ¿Cómo sé yo, pastor, cuál es mi llamado? ¿Cómo sé yo, pastor, cuál es el don que Dios me ha dado? Ponte a servir y lo vas a descubrir. Sirve y lo vas a descubrir. Pero sentado, calentando una silla, solamente viniendo los domingos, no vas a aprender nada, no vas a hacer nada, porque aquí te va otra. Escúchame, el conocimiento sin revelación, el conocimiento sin revelación es hueco. La palabra dice, la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Escucha lo que te quiero decir, escucha lo que te quiero decir. Nicodemo tenía mucha letra. Nicodemo tenía el Torá, conocía del movimiento judaico, de la religión de los fariseos. Él tenía demasiado conocimiento, pero no tenía la revelación. Porque la revelación solamente viene cuando, después de que pasas de las aguas, eres lleno por el poder del Espíritu Santo. La revelación te la da el Espíritu. Y Cristo le dijo, tú necesitas pasar por las aguas y por la llenura del Espíritu. Necesitas la obediencia y la revelación, porque el conocimiento sin revelación no es nada. Escucha, el conocimiento sin el Espíritu que te revela la palabra es como aquel etíope que leía y leía y leía, pero no tenía la revelación. ¿Qué leía? Isaías 53. ¿De quién se trata?
¿De quién habla? ¿En qué tiempo fue esto? ¿Ya pasó, va a pasar o está pasando? Él no entendía porque no tenía la revelación. La revelación le vino cuando el Espíritu movió a Felipe. El Espíritu movió a Felipe. El Espíritu movió a Felipe y lo llevó a donde estaba el etíope. Y por medio del Espíritu vino la revelación de aquella palabra, del conocimiento al etíope. Y escucha, cuando tienes la revelación del conocimiento y eres obediente, dijo el etíope, ¿qué impide? Ahí hay un charquito de agua, me voy a bautizar. Cuando tienes la revelación del conocimiento, lo aplicas a tu vida inmediatamente. Eres obediente a esa palabra, porque aquella palabra revelada la puedes aplicar. Si la palabra no se te revela por la vida del Espíritu, si no tienes vida de Dios en ti, si no tienes al Espíritu Santo de Dios en ti, nunca vas a tener la revelación de la palabra. Por eso es que hay gente que visita las congregaciones, viene a la iglesia, 20 años en el evangelio, 30 años, 40 años en el evangelio, pero lo ves viviendo la misma vida que vivían cuando recién se convirtieron. ¿Cómo aplico algo si no tengo la revelación de ese algo? ¿Cómo aplico el conocimiento de la palabra en mi vida si no la tengo revelada? Y el que la revela se llama Espíritu Santo. Si tú no tienes la vida del Espíritu Santo en ti, lo único que estás haciendo es escuchando, llenando tu conocimiento. Hoy conoces de lo que es un fariseo, lo aprendes, pero ¿y cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico si no viene la revelación? ¿Cómo lo aplico si el Espíritu Santo, que es el que te redarguye de pecado, que es el que te dice, eso es para ti, eso otro es para ti, y eso que se está predicando es para ti, tú estás en esa condición, acepta tu condición? Eso te lo dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os guiará a toda justicia y a toda verdad. Aleluya. El Espíritu Santo te va a revelar la palabra. El conocimiento se va a convertir en revelación y lo vas a poder aplicar. Pero nunca lo vas a poder aplicar si no tienes la revelación. Entonces lo único que tienes es el conocimiento. Conoces mucho, sabes mucho, pero ¿de qué te sirve si todo lo que sabes no lo vives? Porque lo único que te enseña a vivir el conocimiento es el Espíritu de Dios. Nicodemo, necesitas dejar de ser un fariseo y necesitas volver a nacer. Necesitas humildad, necesitas las aguas que es obediencia, y necesitas el Espíritu que es revelación. La iglesia de hoy está sufriendo porque le faltan estos tres ingredientes. A la iglesia le falta humildad, a la iglesia le falta obediencia y a la iglesia le falta revelación. Y por no tener revelación y no tener al Espíritu de Dios en sus vidas, la iglesia hoy está pereciendo, aunque tiene el conocimiento. Usted y yo necesitamos alejarnos lo más lejos posible del fariseísmo. Esta iglesia no puede caer en perushims. Usted no viene aquí a criticar, usted no viene aquí a condenar, usted no viene aquí a apuntar, usted no viene aquí a murmurar, usted no viene aquí a chismear. Usted viene aquí porque es un verdadero discípulo de Cristo que quiere abrir su corazón para aprender y crecer. A eso vienes. Vienes para aprender, vienes a ser confrontado, vienes para que Dios hable a tu vida y por medio del Espíritu Santo recibas la revelación del conocimiento. Sin la revelación del conocimiento vas a seguir viendo lo genuino de Dios, lo auténtico de Dios, como un maestro. No lo vas a ver como el Mesías. El evangelio para ti no tiene significado, no tiene valor si no tiene revelación. Si Nicodemo hubiera dicho, sabemos que has venido de Dios como el Hijo de Dios, entonces Nicodemo hubiera manifestado la revelación de Dios. ¿Sabes que el Mesías solamente llega a las personas a través de la revelación? Cuando Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Porque por ahí andan diciendo que yo soy Juan el Bautista, soy la reencarnación de Elías. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Y el Espíritu vino sobre la vida de Pedro. El Espíritu. Escucha. Y Pedro le dice a Jesús, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes lo que Cristo le responde a Pedro? Le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre,
Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. El Evangelio es una revelación, no es un conocimiento nomás. No es solamente conocer de Biblia. ¿Qué importa que te sepas el Salmo 119 en su totalidad, que tiene más de 150 versículos, si no vives nada de lo que ese salmo contiene? De nada sirve el conocimiento. Eres un perushim, eres un fariseo que conoce, que sabe, que llevas años, pero nada vives porque no tienes la vida del Espíritu en ti. La vida del Espíritu es lo que traerá a vida la revelación de la palabra. Entonces necesitas humildad, necesitas obediencia y necesitas revelación, necesitas al Espíritu. Y una vez que tengamos la humildad, tengamos la obediencia y tengamos la revelación, seremos imparables en nuestro evangelio. Nuestro credo será de verdad. Hasta ese momento Nicodemo estaba perdido. Mucho conocimiento, mucha práctica de su credo, de su concepto, de su ideología, pero no de la verdad. Y Jesús confronta a Nicodemo dándole el antídoto. Sé humilde, sé obediente y ten revelación. Yo quiero orar por ti esta noche y quiero pedirle a Dios que si en algún momento te contaminaste de ser un fariseo, una farisea, un perushim, que criticaste, murmuraste, hablaste, viste errores, viste fallas y de eso te valiste para hablar, yo le voy a pedir a Dios que te sane hoy, que sane tu corazón. Y le voy a pedir a Dios que te ayude a ser humilde. Aprende humildad. Sé humilde sobre todas las cosas. Nunca pierdas el piso, porque hoy tienes tu negocito, porque hoy te está yendo bien. Se te olvida de dónde vienes. ¿Quién eras en Guatemala? Un indio patarragada. En México, en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Cuba, en Nicaragua, en Panamá, de donde vengas. ¿Quién eras? Es por su misericordia que hoy estamos aquí. Aprende a ser humilde. No se te olvide dónde Dios te sacó. Y si antes fuiste borracho, tampoco permitas que tu pasado se convierta en algo que otros usen para detener tu crecimiento. Acuérdate que a Dios no le importa tu pasado. Él ya lo perdonó y lo olvidó. Él está interesado en tu presente para irte proyectando a tu futuro. Si después de este mensaje regresas a la iglesia el martes al instituto y regresas el jueves y comienzas a convertirte en humilde y obediente, entonces yo te prometo que vas a tener la revelación de Dios. Entonces tu cristianismo no es falso, es de verdad. Pero si después de este mensaje tú dices, menos ahora que me quede ahí. Bueno, te doy tu diagnóstico. Eres un perushim desahuciado. No tienes remedio. Y vas a vivir yendo de iglesia en iglesia hasta que pongas la tuya propia. Porque así es como surgen hoy muchos pastores, pensando que ellos están en lo correcto. Dios nos ayude esta tarde. Dios te ayude, me ayude, para que seamos humildes, seamos obedientes y tengamos la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro. Y antes de hacer la oración para que Dios sane tu corazón, quiero invitar a los amigos que están aquí por primera vez a que hagan esta oración conmigo. Si necesitas reconciliarte con Dios, ya hablamos que a Dios no le importa tu error, tu pasado, tu pecado. A Él no le importa. Él te va a perdonar hoy. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Ábrele las puertas de tu corazón para que Él entre en ti. Escriba tu nombre en el libro de la vida y vuelvas nuevamente
a ser parte del redil y así tengas salvación. Si esta tarde quieres reconciliarte con Dios, haz esta oración conmigo y le voy a pedir a la iglesia entera que haga esta oración. Repita conmigo: Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. He fallado. Te pido perdón por mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy me reconcilio contigo. Hazme parte de tu bella familia. Amén. Así de sencillo, así Dios te perdona y así Dios te salva. Así de sencillo. Ahora, empiezas un nuevo proceso. Eres una nueva criatura. Entonces, uno, sé humilde. Acuérdate que tú estás aquí porque Él te perdonó. Y así como te perdonó a ti, puede perdonar a todos los demás. No somos quienes para juzgar a nadie, pero sí somos aquellos que podemos difundir el amor de Dios y el perdón de Dios a los demás. Segundo, sé obediente. Asiste a esta congregación. Asiste con regularidad. No falles. Hay tantas actividades en esta iglesia y todas enfocadas a tu crecimiento espiritual. Nos preocupamos para que crezcas espiritualmente. Entonces, ¿por qué quedarte atrás? De la única manera que vas a crecer en tu fe es a través de participar activamente en lo que aquí hacemos para que tú crezcas. Entonces, sé obediente y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ilumina mis pasos, dame discernimiento para ser un cristiano fiel. Cierra tus ojos nuevamente y ahora voy a orar por todos. Padre, gracias por la vida de todos los que hoy están aquí, los que te acaban de aceptar, los que se acaban de reconciliar, pero aquellos también, Señor, que en algún momento por los años que han vivido dentro del evangelio han adoptado una actitud de perushim. Aquellos fariseos, Señor, que de pronto adoptaron una actitud de condenar, Señor, una actitud de descalificar a otros. Padre, hoy oro para que sanes sus corazones. Sana, oh Dios, de todo espíritu de religiosidad. Sana, oh Dios, de todo espíritu del infierno que viene para estropear el crecimiento de ellos y llevarlos como deambulantes de aquí para allá. Sana, oh Dios, los corazones y las mentes. Sana, Dios, sana. Padre, hoy restaura vidas, restaura corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, levanta este pueblo. Haznos cristianos de verdad, seguidores de tu Hijo Jesús de verdad, fieles a ti, Señor, preocupados por la salvación del pecador. Que podamos amar al pecador, que podamos aceptarlo, Señor. Padre, tu Espíritu Santo se encarga de redarguir de todo pecado a los pecadores. Que tu Espíritu Santo siga haciendo su trabajo y que el nuestro sea de abrazarlos, de amarlos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús oro. Fortalece a cada hermano y a cada hermana. Fortalece su fe. Fortalece, Dios mío, su espíritu, su alma. Fortalece su corazón. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Que Dios te bendiga, Jubileo.